Ahora bien, ¿cómo podemos determinar la potencia de una pila? O ese potencial electroquímico. ¿Y con qué se relaciona ese potencial electroquímico de estas reacciones que suceden en la pila? Bueno, si recordamos, el potencial en un punto es el trabajo que se necesita para traer una carga desde el infinito hasta dicho punto. Y se expresa por unidad de carga. Esto básicamente es el potencial definido como B. Ese va a ser ese trabajo por unidad de carga. La diferencia de potencial entre dos puntos, 1 y 2, es el trabajo que se necesita para traer una carga desde 1 hasta 2. Entonces, esa diferencia de potenciales va a representar un trabajo por unidad de carga. Y ese trabajo puede ser obtenido, o esa energía es necesaria, a través del conocimiento de la cantidad de carga y esa diferencia de potencial. Para transferir electrones de una carga, con una carga determinada, desde un metal M' a otro M, el trabajo será la diferencia de potencial multiplicada por esa carga o ese diferencial de carga. Entonces podemos expresarlo de esta manera. Esa diferencia potencial entre los metales y la cantidad de carga me va a relacionar con ese trabajo eléctrico que puedo obtener. Bien, si un trabajo se realiza reversiblemente, este es igual a la disminución de la energía libre. Si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, esto será negativo, este trabajo será negativo y se pueden igualar esa disminución de la energía libre con ese trabajo. Reemplazando esto en la expresión anterior, podemos relacionar la disminución de la energía libre con esa carga y esa diferencia de potencial. También desde la definición de energía libre, para determinadas condiciones, sabemos que es la sumatoria de esos potenciales por sus cambios en la masa. Y a través de esta definición, donde el subíndice indica, estos subíndices, en este caso, los diferentes metales y las barras que está sobre el símbolo de potencial, se introduce para señalar que se trata de el potencial de partículas cargadas. Este potencial hace referencia a un potencial electroquímico de la especie cargada. En términos de los potenciales químicos de los electrones, la disminución de la energía libre va a estar asociada a dos contribuciones. La contribución en uno de los metales y en el otro metal. Como la disminución en el número de electrones en un metal es igual al aumento en el otro metal, esta variación de números de moles es la misma. Entonces puede agruparse esos términos de esta manera. Luego reemplazamos esa disminución de la energía libre en su relación con la diferencia de potencial y la carga. Nos va a quedar esta expresión. Como la diferencia de la cantidad de carga que se transporta es proporcional al constante de Faraday y al número de moles de electrones, podemos reemplazar esta expresión en la anterior y tenemos una simplificación de los números de moles de electrones. Y nos va a quedar este término.
la diferencia de potenciales de los electrones en cada uno de los metales va a ser proporcional a esa constante de Faraday por la diferencia de potencial eléctrico. Si despejamos uno de los potenciales de los metales, podemos asociar estos términos y definir esta suma de potenciales en uno de los metales como un potencial eléctrico determinado. El significado de ese potencial químico de los electrones será asociado cuando el potencial eléctrico en el otro metal sea igual a 0. Entonces, para los electrones, esta expresión relaciona la tendencia de escape de los electrones en una fase con el potencial eléctrico de esa misma fase. Con ese potencial eléctrico de la misma fase. Si un metal está cargado negativamente, la tendencia de escape del electrón será mayor que si lo estuviera cargado positivamente. Esto quiere decir que si este potencial eléctrico es negativo, esto va a contribuir, va a sumar al potencial químico y a la tendencia de escape de los electrones en ese determinado metal. Esto puede ser expresado en forma general para cualquier partícula cargada y en estos términos las dos contribuciones, si este parámetro que aparece es lo que sería el estado de valencia de la partícula. Por ejemplo, para el electrón es -1, cuando se reemplaza esto por -1 nos queda esta expresión anterior, y por ejemplo si tuviéramos iones cúpricos, su estado de valencia sería +2, esto se reemplazaría por +2, y así sucesivamente. Bien, ahora también se pueden tener presentes algunas convenciones que se han realizado para este tipo de descripciones. Una de ellas es que el potencial eléctrico de los iones en solución acuosa es nulo. Entonces, si ese potencial eléctrico es nulo, el potencial eléctrico en solución se iguala al potencial eléctrico de los iones, ¿sí? El potencial químico de los iones. El potencial electroquímico de los iones en solución acuosa va a ser igual al potencial químico de esos mismos iones. Y ese potencial químico, como sabemos, es una contribución de dos términos, un término estándar y un término de concentración. El potencial químico de los electrones en cualquier metal es nulo. Entonces, esa nulidad nos lleva a que el potencial químico de los electrones en un metal cargado, obviamente, determinado, va a estar relacionado solamente con el potencial eléctrico de ese metal. Como corolario, la contribución química del potencial electroquímico de los iones en el metal es igual al potencial químico del metal puro. Esta igualdad, tanto para un metal determinado y para el mismo metal en forma iónica, esos potenciales van a ser iguales. Y esto puede ser demostrado. Bien, una vez que hemos definido esto de los potenciales electroquímicos, lo que nos resta ver, o lo que vamos a comenzar a introducirnos, es en el hecho de definir qué sucede en los electrodos, básicamente, y cuál es la ventaja
la ventaja de conocer esos sucesos, desde el punto de vista de los potenciales. Uno de ellos es el electrodo normal de hidrógeno, que básicamente es un electrodo que se prepara o se constituye de un electrodo de platino platinado, donde va a tener una fase sólida, el metal prácticamente, y se sumerge en una solución ácida saturada de hidrógeno gaseoso. Entonces debo hacer burbujear hidrógeno sobre ese electrodo. Bueno, ¿qué sucede con esto y que tiene algo en particular? Que lo podemos ver a través de los potenciales que ya definimos. Entonces, sobre el metal se establece la siguiente reacción o equilibrio. Entonces vamos a tener platino, va a haber protones en el medio, en la solución, y va a haber generación de hidrógeno atmosférico a una determinada presión, evidentemente. Una atmósfera es la referencia. Si aplicamos la condición de equilibrio, lo que tenemos es que los potenciales químicos deben ser iguales. Entonces la suma de los potenciales tanto en el estado acuoso del protón como de los electrones en el metal y el potencial del hidrógeno deben ser iguales en el equilibrio. Reemplazando la definición de potencial electroquímico sobre estos potenciales, vamos a aproximarnos por las convecciones y el desarrollo matemático a despejar el potencial eléctrico que va a estar definido en este electrodo. Ese potencial eléctrico va a ser una contribución estándar y una contribución que va a depender de la concentración de ya sea los protones y la concentración en hidrógeno gaseoso formado. Esta expresión que relaciona esos potenciales es la ecuación de NER para el electrodo normal de hidrógeno y se define como ENH. Esta ecuación es la base para el cálculo, ya veremos a posterior, de el potencial de otros electrodos con otros materiales. Bien. Entonces, para este electrodo normal de hidrógeno se adopta una convención que se elige como estado de energía libre cero a la energía libre de los electrones en el electrodo de platino, que es el electrodo normal de hidrógeno. La energía libre de los electrones en cualquier metal se mide con respecto a la energía libre de los electrones en este electrodo normal de hidrógeno. Y esa referencia vale 0, digamos. Esa condición estándar para el electrodo normal de hidrógeno se toma como 0, como convención. Bueno, ¿cómo podemos medir el potencial normal de un electrodo? Esto, como dijimos, se mide con respecto al electrodo de hidrógeno. Entonces, si yo tengo una pila conformada por un electrodo de hidrógeno y el potencial, digamos, o el aporte de un electrodo en particular, en este caso ejemplar es el zinc, el que vamos a tomar como ejemplo, puedo medir el potencial de este electrodo en relación al potencial del electrodo de hidrógeno, que, como dijimos por convención, se toma 0. Entonces lo que estaría midiendo sería el potencial del electrodo de zinc directamente. Si se mide ese potencial, ese valor que se obtiene es de 0,763 o 763 voltios con un valor negativo. Esto
Esto quiere decir que la reacción es espontánea en ese sentido de el hecho de que el electrodo de zinc es el electrodo que se va a oxidar en cuanto al valor que toma ese voltaje. Este es el valor del potencial normal del electrodo de zinc, iones zinc. Entonces, tenemos que tener el electrodo de zinc y la solución de esos iones. Si a esta pila la describimos o diagramamos como se diagrama una celda, vamos a tener esta nomenclatura en donde vamos a tener el electrodo sólido de zinc, el zinc en solución expresado en una concentración 1 molar, por lo general se utiliza como referencia esta para describir el potencial de cada uno de los electrodos, y la conexión de puente salino con la solución de aportadora de iones protones al medio en 1 molar, que en este caso será el ácido clorhídrico, y la fase sólida o la fase gaseosa, presente a través del burbujeo del hidrógeno, y la fase sólida que aporta el electrodo de platinado. Las reacciones que suceden en cada una, en el ánodo sucederá la oxidación del zinc y la reducción de estos iones, de estos protones a hidrógeno. La reacción general será la suma de las dos. Vemos que hay condiciones de gas de una atmósfera descritas en el sistema para describir, digamos, la pila general. Esta sería la reacción de la pila en términos generales. Si esto mismo lo realizo para otros electrodos de otro material, por ejemplo como el cobre, en una solución de iones cúpricos, lo que por ejemplo podemos analizar es que el contacto entre las dos celdas o semiceldas o semicélulas se realiza a través de un plato poroso, en este caso, otra forma de diagramarlo, digamos, o de esquematizarlo, y que permite el paso de los iones, pero evita la mezcla de las disoluciones. Aquí un ejemplo particular de otro tipo de celda, pero cuando me refiero a una celda constituida por un electrodo de hidrógeno, estoy midiendo el potencial de uno de los electrodos. En este caso, el potencial para el cobre y ion cúpricos va a ser de 0,340 positivo. Lo que me dice que aquí el cobre estaría actuando como el cátodo. Bueno, en el caso del zinc veíamos que esta celda tiene la misma conexión que en el apartado anterior, y el zinc sustituye lo que sería la cuestión del cobre. Puede suceder de la misma manera con este sistema poroso, y el flujo de electrones tiene el sentido opuesto al caso del electrón. En este caso el voltaje es negativo en ese sentido, y lo que se obtiene es que el zinc actúa acá como ánodo. Bien, todos estos potenciales descriptos son potenciales estándares que se pueden obtener desde el método que describimos. Ese potencial estándar puede ser tabulado, dependiendo cuál sea
El orden por lo general es lo que se tabula, son las reacciones de reducción de los diferentes electrodos. Cada uno de los electrodos evidentemente va a tener un potencial diferente y que se mide con respecto al potencial del electrodo normal de hidrógeno. Ese potencial es para la reacción escrita en forma de reducción. El potencial tiene el signo que puede cambiar el signo cuando la reacción se invierte. O sea, si yo invirtiera algunas de estas reacciones, lo que tengo que hacer es cambiar el signo de ese potencial estándar. Y si se cambian los coeficientes estequiométricos de las reacciones, o sea, multiplicara por algún factor toda la reacción, por ejemplo por 2 o por 10, como fuera, esto no cambia el valor del potencial estándar, no va a cambiar en ese sentido, es independiente, es una variable independiente de esas cantidades. Bien. Y otra cuestión que se puede describir en cuanto a los potenciales es que aquellos metales con un potencial negativo frente al electrodo de hidrógeno, estos digamos metales en este sentido que tienen potencial negativo, se denominan activos. El caso es el zinc, el hierro, el níquel. Y aquellos metales con un potencial eléctrico positivo frente al electrodo normal de hidrógeno se denominan nobles. El caso es el cobre, la plata, el oro y el platino.